Hoy es domingo 9 de enero de 2022, fecha precisamente esta en la que se conmemora 58 aniversario de la gesta del 9 de enero de 1964, y que para casualidad, pues, eventos que sucedieron muy cerca de donde está ubicada nuestra querida y amada iglesia, nuestro querido templo, y que pues se le conoce como el Día de los Mártires. Este fue un suceso que marcó nuestra historia y que al final conduciría a lo que años más tarde, y lo que vemos hoy en día, es la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas y el retiro total de las bases norteamericanas del territorio nacional. En aquel día, un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, de otros colegios y también algunos civiles, se dirigieron en una marcha hacia la Escuela Superior de Balboa, aquí cerca, con el objeto de hacer cumplir un convenio bilateral que existía. Ese convenio era el convenio Kennedy-Chiari, en el que quedaba establecido entre Panamá y Estados Unidos que había el derecho para nosotros, como territorio local, el izar nuestra bandera junto con la norteamericana en la llamada zona del canal. El resultado de aquel suceso todos lo conocemos y no es el objeto ahondar en él hoy en día, pero para dar a resumir algunos detalles, se estimaron alrededor de 22 muertos y más de 500 heridos panameños. El presidente de aquel entonces, Roberto Chiari, rompió relaciones con Estados Unidos y muchos países mostraron solidaridad con Panamá debido a la conmoción que causaba el saber de un ataque de un ejército como el norteamericano a población civil que prácticamente estaba de alguna manera en defensa si lo comparamos con las herramientas que tenía esta represión de parte de los norteamericanos. Ahora, este es un caso que conocemos ampliamente, pero este no fue el único en nuestra historia en que ciudadanos panameños disponen su vida en defensa de una idea o postura. Por ejemplo, hay registros de 2 panameños, por lo menos de lo que pude investigar, que se inmolaron, es decir, que incendiaron sus cuerpos voluntariamente en forma de protesta, y estos fueron Leopoldo Aragón Escalona, el 1 de septiembre de 1977, 6 días antes de que se firmara el Tratado del Canal por nuestro lado, el jefe de Estado Omar Torrijos y el presidente Carter. Leopoldo Aragón se inmola frente a la Embajada de Estados Unidos en Estocolmo, Suecia. Él se encontraba en el exilio allá y desde allá ese día se inmoló. Por otro lado, Rolando Alberto Pérez Palomino se inmola frente a la Embajada norteamericana en la ciudad de Panamá, aquí, el 10 de enero de 1984. Precisamente, mañana se cumple otro aniversario de ese hecho. En ambos casos hubo un manifiesto rechazo de aquellos que hicieron esta gesta a los tratados Torrijos-Carter y a la política norteamericana, no solo en Panamá, sino a nivel de la región. Hermanos, al hablar de un mártir, culturalmente nos referimos a aquella persona que muere o padece por defender sus opiniones o ideas o creencias. Ahora, no todos, como habrán visto, habrán notado el ejemplo que hemos traído, son recordados de la misma manera, y no en todos los casos. El sacrificio que hicieron produjo un efecto trascendente a partir de la idea o creencia que se expuso. Ellos dejaron manifiestos, que quizás por ahí estarán, pero quizás muy pocos lo recuerdan. Uno podría preguntarse a raíz de una situación como esta, ¿qué caracteriza o distingue entonces al mártir, a un mártir? ¿Será solo el sacrificio personal de estar dispuesto a dar la vida sin importar la idea? ¿O será que la legitimidad de la idea o creencia que se defiende es lo que distingue al mártir? Ahora, desde el punto de vista nuestro como cristianos, ¿cuál debe ser mi conducta o mi postura ante el padecimiento que pueda yo sufrir por causa de mi fe? Yo les invito, hermano, ante estas preguntas, que veamos este ejemplo que nos muestra la palabra de Dios y del cual utilizamos como base para el pasaje, como pasaje base para el mensaje de el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60 que hemos estado leyendo el día de hoy.
Dice la palabra del Señor. Aquí lo tenemos en la presentación. Dice así la palabra del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean para ti, Señor, por este día que tú has apartado para que nosotros aquí congregados, unánimes y puestos de acuerdo, te rendamos loor y culto, Señor. Loor y culto del que solo tú eres merecedor. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra respirada por ti, Señor, para que fuese fibra espiritual para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos redarguye, nos convence de pecados y aplica esta palabra a nuestras vidas, Señor. Y te damos también gracias por el modelo que tenemos de ella, el Verbo, la máxima expresión de ti, el Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que en este momento, Señor, tú pongas este mensaje, Señor, en mí. No pongas nada de mi criterio en lo que aquí vayamos a exponer, sino que sea de tu verdad, Señor, de tu inspiración, para cada hermano aquí representado, Señor, y que este mensaje sea multiplicado a las naciones al salir de este lugar. Toda honra y toda gloria sean siempre para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar un breve contexto entonces al mensaje del día de hoy. El texto que hoy abordamos se extrae del libro de Hechos, el cual se considera que registra esa respuesta inicial de lo que es la gran comisión de Mateo 28. Así se considera este libro. De hecho, tiene un carácter más histórico que teológico. Y él provee, este libro, información de las 3 primeras décadas de la existencia de la Iglesia. Al surgir una disputa dentro de la Iglesia por la distribución diaria de la comida, estamos en la cotidianidad de la congregación en aquel entonces, había una disputa. Cuando las iglesias van creciendo, eso es normal. Vienen muchas personas, tienen todavía, pues, a pesar de que nos une el mismo espíritu, hay criterios diferentes y se puede dar una situación como esta. Los 12, me refiero a los discípulos, ya había sido reemplazado Judas Iscariote por un siervo llamado Matías, por eso se refiere a los 12. Se dieron cuenta de que necesitaban ayuda con la administración diaria de la iglesia. Pidieron a la iglesia seleccionar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para cumplir esta obra. Uno de los 7 era Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Eso está establecido en Hechos 6, dando un antecedente. La iglesia de Jerusalén seguía creciendo, esa era una bendición. Y hasta los sacerdotes judíos, hermanos, empezaban a hacerse cristianos. La iglesia empezaba a crecer, pero el Señor, y había sus problemas. Habían diferentes corrientes de pensamiento. Recuerden que había judíos cristianos que tenían una corriente de pensamiento influenciada. Los de la diáspora estaban influenciados, por ejemplo, por esa corriente de pensamiento helénica, griega. Y los de Judea, los hebreos, pues tenían esa influencia judía. Los judíos decían que los que tenían la influencia griega no eran poco espirituales, pero los espirituales decían que los judíos eran muy tradicionales. Y esas corrientes se dan en la iglesia. Si hay alguna coincidencia, pues ya ustedes tendrán idea. Pero el Señor da sabiduría a los que guían a la iglesia y que se presentan delante de Él para poder ministrar de ella a la congregación. Y ellos tuvieron una solución para ese problema. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Miembros de la sinagoga, al darse cuenta de que no podían con Esteban, no podían con su mensaje, con su sabiduría.
Discutían con él, pero no podían. Tenían mucha sabiduría en su debate. ¿Y qué hicieron? Sobornaron a unos hombres para presentar cargos diciendo que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Fue así como alborotaron al pueblo y a otros líderes, le arrestaron y lo traen ante el consejo, es decir, el Sanedrín. Entonces estos testigos presentaron más cargos falsos todavía en su contra. Se dice que cuando todos los de la Junta Suprema se fijaban en Esteban, vieron que su rostro resplandecía a semejanza a la de un ángel. Increíble. Esto nos recuerda, por ejemplo, ese pasaje en Éxodo, donde Moisés también, a medida que hablaba y tenía comunión con Dios, se veía su rostro resplandeciente. Estamos hablando de un diácono, hermano. ¿Okay? No tiene nada que ver con su jerarquía o su posición o el ministerio que tenga en la iglesia. Dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, y cuando fue afrontado, su rostro resplandecía a semejanza a la de un ángel. Al preguntarles los de Sanedrín a Esteban si eran ciertas estas acusaciones, él contestó por medio de un sermón en el que relató gran parte de la historia judía. Eso está en Hechos 7, del 1 al 50. Le dejo la referencia para que lo lean. Ese sermón, esa defensa o ese mensaje, es quizás la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios de todas las escrituras, puesto en un sermón. Terminó el sermón. Encima de eso, recuerden, a él lo están llevando por cargo falso de blasfemia, cargo que era penal, para decirlo de alguna manera, se castigaba con la muerte en la ley judía. Terminó el sermón acusando al grupo allí reunido, incluyendo a los miembros del consejo, de ser tercos, de oponerse al Espíritu Santo. Lo dice alguien que en su característica dice que está lleno del Espíritu Santo. Y de haber matado al justo, refiriéndose al Señor Jesús, y de no guardar la ley. Eso lo dijo él a ellos. Entonces les recordó repetidamente, rebelión e idolatría que tenían a pesar de las poderosas obras de Dios de las que ellos habían sido testigos. Y eso enojó mucho a la multitud. Ahí vamos llegando a la porción entonces que tenemos. En el versículo 54 dice que ellos se enfurecían en sus corazones. Y algo más impresionante todavía, crujían dientes contra él. Eso es lo que dice el versículo 54. Y llegamos entonces al primer punto que quiero caracterizar o que quiero resaltar de este mensaje. Y que es allí. Con esta porción quiero resaltar la visión de la gloria de Dios que tuvo Esteban en este punto. Dice la palabra en el versículo 55 y 56, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si hacemos una breve biografía, según lo que se menciona de Esteban en Hechos 6 y 7, vamos a resumirlo brevemente, una biografía de Esteban en estos dos capítulos, Hechos 6 y 7. Dice que Esteban fue elegido para ser diácono. Era lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Se levantaron contra él, algunos sectarios, pero no podían con su sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Dice que también le levantaron falsos testimonios, fue llevado al concilio con violencia, le pusieron testigos falsos, pero su rostro mostraba la gloria de Dios. Fue interrogado por el sumo sacerdote, inicia su discurso de defensa con humildad y respeto. Vean cómo inicia el discurso, Hechos 7:2, y conocía la historia completa del pueblo judío. Y podemos agregar con la lectura de esta porción que tuvo visión de la gloria de Dios. Tremendo currículum. Si usted me pregunta a mí qué hay en medio de todo este currículum tan impresionante que tenemos de Esteban, la respuesta mía tendría que estar en la primera parte de este pasaje, que dice, lleno del Espíritu Santo. Es decir, él estaba sometido al control del Espíritu Santo en su vida. Nosotros todos estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sella, pero cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. En este punto,
En esta porción yo quiero resaltar dos cosas muy importantes. La primera es que, a pesar de que Esteban estaba en una situación, y ustedes están viendo todo el relato que estamos haciendo, en que la que estaba en riesgo su vida, con falsos testimonios que buscaban denigrarlo, buscaban quitarle su paz, su defensa, cuando ustedes la ven, no es para salvarse a sí mismo. Él empieza a dar un discurso basado en el Antiguo Testamento. La defensa, y cuando le preguntan, ¿son así estos cargos? Él empieza a dar un sermón basándose en el Antiguo Testamento. Él no estaba diciendo que era ilegal su aprehensión. No, él no se estaba defendiendo a él. Él aprovecha la oportunidad y da un mensaje en defensa de su fe cristiana, basándose en el Antiguo Testamento. Más aún, cuando concluye, como lo dijimos, condenando justamente a los líderes judíos por haber rechazado a Jesús. Encima de eso, se supone que ese era el espacio para defenderse, pero él presenta la verdad y encima condena con justicia a aquellos que rechazaron a Jesús. Hermanos, Esteban allí, ustedes lo ven, con rostro resplandeciente, elocuencia, serenidad, convicción y humildad. Esa serenidad podemos verla cuando ahí habla de rostro resplandeciente y como de un ángel, esa es la característica. Serenidad, convicción. Dice, en medio de esta situación, de tanta ascensión que él tuvo, él presenta un sermón como si lo estuviera predicando aquí en este púlpito para una audiencia tan afectuosa y atenta como la pueden ser ustedes. Él no se estaba defendiendo, estaba dando un sermón como si fuera para ustedes. No pareciera un mensaje dirigido a una turba furiosa de intolerantes cuyos dientes estaban crujiendo contra él. Estaba en un lenguaje calmado, pero con firmeza, tratando con ellos sin temor y sin reserva de nada. La verdad completamente expuesta a ellos. Con esta situación, con este mensaje, Esteban toma el cuchillo de la palabra, expone el pecado de lo que le estaban condenando, lo hace pedazos y pone al descubierto lo más íntimo del corazón entenebrecido de los que les tenían. Hermanos, solo una persona llena del Espíritu Santo es capaz de algo semejante. Esto fue un gran contraste. Recuerden que estamos hablando de alguien cuya característica es estar lleno del Espíritu Santo, y él acusaba a estos líderes de rechazar al Espíritu. El hecho de que Esteban era lleno del Espíritu Santo muestra la fuente de su valor, sabiduría y poder en predicar. Hay algo que hay que anotar aquí, hermanos, y es que la verdad está allí. Estos líderes estaban expuestos a la verdad una y otra vez. Y yo en lo particular no tengo duda de que ellos conocían esa verdad y hasta la podían admitir, pero voluntariamente la rechazaban. El infierno está reservado para aquellos, entre muchos, que cierran su puño voluntariamente a la verdad, aún siendo expuesta a ella y conocerla. Voluntariamente cierran su puño ante el Señor. No quieren creer, simplemente rechazan hacerlo. Y el segundo punto que también quiero rescatar de este texto es que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. No podemos decir si esto fue una visión personal o si fue un tipo de ventana al cielo que fue abierto delante de él. Como podemos ver, por ejemplo, en otras versiones que siempre comentamos que es muy importante, la nueva versión internacional dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. Ese detalle es muy importante. Vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. No está en la Reina Valera, está en la nueva versión internacional. Es significativo, hermano, notar que Jesús estaba parado allí, en contraste a la descripción más común que se tiene de él sentado en el cielo a la diestra de Dios Padre. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en Mateo 26 y Colosenses 3.
Esto puede llevarnos, hermanos, y es una convicción personal, esto puede llevarnos a, primero que todo, recordar las palabras de Jesús cuando dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como les digo, yo tengo la convicción de que esto es como si Jesús estuviera de pie intercediendo por Esteban, de modo que, aunque él fuera encontrado culpable y castigado aquí en la tierra, sería encontrado justo y galardonado en el cielo con la intercesión de Dios delante del Padre. Esteban ha estado confesando a Cristo delante de los hombres, y ahora es como si viera a Cristo de pie confesándole delante del Padre. No tengo en mi convicción duda de ello. La plenitud del Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo cumple el propósito de darle consuelo y fortaleza de fe a Esteban. Miren el momento en que él estaba. Ese era el propósito del Espíritu allí en esa situación. Si Esteban vio literalmente con sus ojos al Señor estando a la diestra de Dios o no, no lo sabemos, pero debió ser de consuelo y fortaleza a su fe, tener la visión de un Cristo vivo, confirmándole que él no estaba sirviendo a un Cristo muerto y que éste se estaba identificando plenamente con él. En ese momento vio la visión, vio a Cristo sentado de pie a la diestra del Padre en un momento como ese, confirmándole y dándole consuelo de lo que él tanto defendía a costa de su propia vida. Muchos tenemos la idea, hermanos, de este mártir nacionalista, eso ayuda mucho también en la televisión y demás, o el mártir de la patria que no tiene temor alguno disponiendo de su vida y demás. Pero aquí, hermanos, aquí estamos viendo el relato de un Esteban, el mártir de la verdad y de la fe, sustentado con la fortaleza y el consuelo del glorioso Espíritu de Dios y exteriorizando un rostro resplandeciente. Muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta, hermanos, ¿qué hacemos? Cuando estamos en medio de la tormenta, buscamos sabiduría y fortaleza de lo alto, miramos al cielo, a ver si tenemos alguna esperanza de consuelo. Esteban, dice la palabra, que lleno del Espíritu, miró al cielo y vio la gloria de Dios. En ese momento, un momento de aflicción, de vicisitud. ¿No desearía usted, hermano, la fortaleza, convicción y serenidad de Esteban ante una situación tan apremiante en su vida como esta? Usted lo ha visto en otras personas y de pronto puede ser que no lo haya encontrado en sí mismo. De pronto hay situaciones en las que uno ve a una persona y esta persona está en unos problemas mayores que el mío, pero mira su rostro, mira esa sonrisa. Debemos procurar, hermanos, el control del Santo Espíritu en nuestras vidas. El ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él una persona de la deidad. No es una energía, es una persona de la deidad. Debemos darle a Él la libertad de ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, de esa manera, su poder puede ejercerse a través de nosotros para que lo que hagamos sea fruto para Dios. Hermanos, el pecado nos separa de la llenura del Espíritu, mas con la obediencia, que quiere decir renunciar a nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios, refiriéndome a eso como obediencia, nos entregamos a su control. Yo quisiera pasar entonces a resaltar un siguiente punto en la porción que estamos leyendo, versículos 57 y 58, y lo que quiero resaltar de esta porción es el sacrificio de Esteban. Dice la palabra en esos dos versículos: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice el texto, si lo ven allí, que ellos
es decir, los líderes religiosos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Puede resultar sorprendente, hermanos, que estamos hablando de hombres mayores, distinguidos, que se estaban comportando de esta manera. Yo solo veo esos niños. ¿Qué hicieron? ¿Cuál era su respuesta? Se estaban tapando los oídos, dando grandes voces para no escuchar. Muchas veces vemos a personas cuya conciencia está atormentada y una manera de tratar de calmar esa sensación en donde la verdad, como cual espada, les atraviesa y otra vez ese lugar tan íntimo en su entenebrecido corazón. Ponen música a todo volumen para tratar de no escuchar esa voz. Estamos hablando de líderes religiosos que a la palabra de Esteban se tapaban los oídos. La reacción del Sanedrín parece extrema, pero pues es típico de aquellos que rechazan a Dios y son perdidos en locura espiritual. Se taparon los oídos ante la revelación de Dios, la cual ellos calificaban de blasfemia. Si ustedes se fijan aquí, la palabra arremetieron, esa que está allí, en el griego es la misma que se usa para describir, recuerdan al endemoniado Gadareno, que muchos demonios entonces pidieron permiso al Señor para poder hacerse cerdos, y ellos salieron despavoridos y se tiraban contra el mar. Esa acción despavorida, de impulso loco, es la que se utiliza aquí como arremetieron. Era un grupo alborotado, fuera de control. Corrieron hacia Esteban. Su gran ira se demostró en la forma en que lo hacen la ejecución, la cual se hace sin tomar en cuenta la ley romana. Ellos estaban bajo la jurisdicción de la ley romana, pero tomaron justicia por la ley judía, que era por apedreamiento. Ahora yo les quiero describir, para que tengan una idea, cómo es este proceso del apedreamiento. Lo hicieron ilegalmente porque pues, no debían haberlo hecho en esa situación, tenía todo velo de injusticia. Pero yo les voy a describir, independientemente de la legalidad, cómo era el proceso. Dice escritos judíos que esta era la práctica. Cuando el juicio se terminaba, el hombre condenado, en este caso Esteban, es traído para ser apedreado. A 10 codos del lugar, esto es un codo, distancia de la punta de la mano al codo, le dicen al que van a apedrear: confiesa, porque es la costumbre de todos que serán ejecutados a hacer confesión, y cada uno que confiesa tiene parte en la edad venidera. Eso le dicen. A 4 codos del lugar del apedreamiento, el criminal es desnudado. Luego hay una caída al frente de él, que tiene el tamaño de 2 veces su altura. Y entonces uno de los testigos, hablamos de 2, empuja al criminal desde esa altura, cae boca abajo y luego le voltea boca arriba. Si él murió de la caída, pues fue suficiente. Si no muere de la caída, el segundo testigo toma una piedra y se la arroja contra el pecho. Si muere de esa pedrada, debe ser la piedra grande, es suficiente. Pero si no ha muerto, entonces el resto de los que allí están en la congregación le apedrea masivamente. Una barbarie. Esteban, a pesar de la ilegalidad del proceso, era consciente de que él estaba enfrentando la muerte. Desde que le llevaron al Sanedrín, porque le estaban acusando de blasfemia, y él sabía que estaba prescrito en la ley judía de que ese era el castigo por blasfemia. Pero esto no fue una ejecución formal, hermanos. Aquí prácticamente hubo lo que nosotros conocemos como un linchamiento. Eso fue prácticamente lo que hubo allí. En la práctica y nuestra cultura, hermanos, se pueden considerar legítimas muchas causas por las cuales se puede estar dispuesto incluso a padecer de muerte si es necesario. Pero de lo que sí debemos estar plenamente convencidos, hermanos, es que un mártir genuino
se entrega en sacrificio por la verdad. Por la verdad. La causa es la verdad, y esta viene de Dios. Esteban no se entregó en sacrificio por sus ideas o creencias, sino por la verdad de Dios. Hermanos, y como vemos esto, es de destacar que hay peligro en la religiosidad hoy en día, y esa religiosidad puede estar hasta presente en nuestras congregaciones. Hay peligro en la religiosidad, aparte de una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Nosotros podemos en la congregación, y sin darnos cuenta, hacernos ídolos, por ejemplo, hasta de la palabra. Pero toda adoración nuestra no debe estar en la palabra, sino en el Dios de la palabra. Miren lo que advierte Jesús en Juan 16, versículos del 2 al 3. Dice: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermano, esto que dice el Señor en ese pasaje de Juan 16, 2 al 3, ocurre con un hombre que estuvo allí presente en la ejecución y la aprobó. Dice el texto: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es decir, Pablo. Saulo, como lo conocemos, persiguió a los cristianos considerando que él lo hacía para defender su criterio, su concepto, y perseguir toda blasfemia contra Dios. En este punto queremos concluir con un relato de Pablo, luego de este pasaje, en donde él habla sobre cómo fue enviado a los gentiles tras su conversión. Escuchen lo que dice esto en Hechos 22, versículos 17 al 21. Si lo pueden buscar en sus Biblias. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, hago paréntesis, relato de Pablo, en donde él manifiesta cómo él fue enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, Hechos 22, 17 al 21, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramara la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero él me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El sacrificio por la causa de Jesucristo, hermanos, es agradable a Dios y lleva frutos. Tras la muerte de Esteban hubo terrible persecución a los cristianos, y eso también produjo que salieran de Jerusalén al exilio, llevando el evangelio a las naciones. Lo llevaron a todo lugar, incluyendo, la influencia fue tan grande que Felipe, uno de sus consiervos, diácono también, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, motivados o contagiados por ese valor de Esteban, salió a predicar, y entre ellos está el eunuco que conocemos en el pasaje bíblico. La muerte de Esteban fue influencia para muchos hermanos, pero sin duda de una manera muy especial para Pablo, que seguramente jamás olvidaría que participó de su sacrificio. Hermanos, ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que es preferible atender un llamado en obediencia a Dios que respondiendo a persecución, como pasó acá. ¿Verdad? ¿No es cierto?
¿Estarán de acuerdo conmigo en ello? Pues tenemos un llamado en Mateo 28. Ahí está, latente. Hay causas pasajeras, hermanos, por las cuales habrán mártires en nuestra cultura, en nuestro concepto cultural. Hay causas pasajeras en este mundo. Pero las de Dios traen consecuencias eternas. Finalmente, hermanos, vamos a hablar del testimonio en la última parte de la porción. Versículos del 59 al 60. Dice, vamos a hablar entonces del testimonio de Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, exclamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense que dice el texto que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La vida de Esteban, hermanos, terminó de la misma manera en que la había vivido, en completa confianza a Dios, creyendo que Jesús cuidaría de él en la vida de él. No hay que tener una observación muy fina, hermano, para percatarnos que Esteban vivió a Cristo. Miren este resumen, él vivió a Cristo. Lleno del Espíritu, sirvió, predicó la palabra con denuedo y sabiduría. Esto le llevó al odio de quienes rechazaban la verdad, quienes le enviaron testigos comprados para hacerle falsas acusaciones. Y entonces una turba de forma injusta le lleva a la muerte. Y aún en medio de esa difícil situación para Esteban, él toma tiempo para decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clama a gran voz diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Pidió perdón por sus verdugos a Dios, tal cual lo hiciera su Señor. Esteban vivió a Cristo. La palabra mártir, hermano, proviene del griego martiros, de donde de paso la palabra latina es mártir, siendo su significado lo que conocemos como testigo. Mártir significa testigo. Entonces aquí respondemos esa pregunta inicial que formulé. Lo que distingue a un mártir, hermanos, no es otra cosa que su testimonio. Eso distingue a un mártir. Un testimonio no implica una verdad que crees y anuncias, sino expresar con tu vida esa verdad y vivir conforme a ella. Eso es un testimonio. Si alguien de la congregación, por ejemplo, que ha manifestado haber nacido de nuevo, le vemos entrar a un casino a jugar máquinas tragamonedas, vamos a decir que está dando muy mal testimonio. Lo decimos no porque crea o no que es algo que va en contra de la voluntad de Dios, esa persona, sino porque aún habiendo anunciado a Cristo en su vida, lo está haciendo. Es ahí el testimonio. Un mártir genuino es testimonio de Cristo, vive a Cristo, vive lo que cree. Y negarle sería como extinguirse a sí mismo. De ahí sale esa fortaleza de todos esos mártires. Por ejemplo, en Roma eran perseguidos y le torturaban obligándole a negar. No lo hacían, esa fortaleza salía de allí, vivían a Cristo y como paga eran llevados a los leones, no solo él, sino toda su familia. Pero hermanos, en aquella época, hasta muchos de sus verdugos, muchos de los que le llevaban a los leones, terminaron convirtiéndose. Para los romanos era sorprendente cómo haciendo este acto hasta de una manera pública para quizás persuadir a los cristianos, ellos esperaban que disminuyeran, pero al contrario, su sangre derramada multiplicaba, jamás pudieron contra la fe. Un mártir, hermanos, es testimonio de Cristo y negarle, aquel que tiene a Cristo el testimonio, negarle como extinguirte a ti mismo.
Tenemos referencia de muchos mártires que murieron por haber mantenido firme su confesión de fe en Cristo a pesar de ser obligados a rechazarlo, como hemos dicho. Yo con esto también te digo, hermanos, que está escrito en la palabra que vamos a padecer por causa de Cristo en este mundo. Y eso, hermanos, y aquí hay otra respuesta a la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra postura? Eso nos debe llevar a regocijo. ¿Por qué? Porque nos identifica con nuestro Señor en su padecimiento. Recuerden, juntamente con Él estoy crucificado. No solo en su resurrección, sino en su muerte. Juntamente con Él estoy crucificado. Debo identificarme también con mi Señor en su padecimiento. Y esto es agradable a Dios y sujeto de galardón. No está destinado, hermanos, a todos pasar muerte directamente por ello. Pero nuestra disposición como seguidores de Cristo debe estar en el sacrificio de nuestra vida en su nombre y en defensa de la verdad. Nuestra disposición debe estar ahí. No todos padeceremos la muerte que padecieron estos mártires, pero nuestra disposición a defender con sacrificio, incluso a costa de nuestra vida, en el nombre de Cristo y en defensa de la verdad, debe estar ahí en cada cristiano. Dice la palabra en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay una palabra más al final, en esta porción, en la que podemos hallar esperanza. Miren lo que dice allí, terminando la porción del texto. Y habiendo dicho esto, durmió. En Hechos 5, unos capítulos antes, vemos el ejemplo de Ananías, que habiendo robado la que tomó del precio de la heredad que vendió, fue amonestado. Inmediatamente recibe la amonestación, muere, y el texto bíblico dice, expiró. Esteban, siervo de Dios, dice que habiendo dicho esto, durmió. Todo aquel, hermano, que pertenece a Cristo, al pasar de este mundo, solo dormirá, porque luego despertará para pasar con Él la eternidad. Cerramos con esto, hermanos. Esteban era un hombre como pueden serlo tú y yo, cualquiera de los que estamos aquí, pero era un hombre lleno en todo su ser con el Espíritu Santo. Muchos tienen poca idea de lo que grandemente pueden ser usados por Dios si caminan en el poder del Espíritu Santo. Aférrense a eso, hermano. Lo que distingue a un mártir es su testimonio de la verdad. Seamos nosotros testimonios genuinos de Cristo. Regocijémonos en identificarnos con nuestro Señor también en el padecimiento, con la certeza de que tendremos el consuelo del Espíritu, así como lo tuvo Esteban, la esperanza de vida eterna y nuestro galardón. Seamos mártires, testigos de Cristo en medio de las aflicciones y con la disposición de presentarnos como sacrificio en su nombre y en defensa de la verdad. Que nuestro testimonio, hermanos, sea semilla. Ustedes saben el concepto de la semilla. Para que la semilla germine, ella debe morir, para que de ella entonces nazca un nuevo fruto. Y cada fruto que está en ese árbol comparte la sustancia de esa semilla que murió. Seamos eso. Que nuestro testimonio sea semilla de consecuencia eterna para otros. Y todo esto que sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga.